Buenos días a todos. Dios regresa, gratamente somnu, gratamente soneski. Škištanes ieta gonta palale štisna. Škiša gramene vdicnjena, gramene vdicne. Quando škiša Gilles, škiša Roberto, škiša Oscar, škiša Osmerine, Guillerme, Vilme, Gitzri, škiša regresa, škiša gramene lazna diese glomenazione a grabar, lo șniam, lo șozna, škiša șozgolna, škiša gramene pensegna, dice. Buenos días a todos, muchas gracias. Agradezco al doctor Tim por dirigir esta tesis, a los lectores, al doctor Roberto, al doctor Oscar, a la doctora Rosemary, por aceptar leer este trabajo. Gracias a todos los presentes, los que están aquí, los que están también del otro lado de la pantalla. Voy a empezar esta disertación. Bueno, voy a hablarles sobre las construcciones multiverbales monoclausales en el zapoteco de San Pedro Mixtepec y esta tesis dirigida por el doctor Gilles Fuentes. Entonces voy a comenzar. Bueno, este trabajo ofrece una descripción de varias construcciones monoclausales multiverbales en el Itzal, zapoteco de San Pedro Mixtepec, una variedad de la lengua zapoteca pequeña que se habla al sur del estado de Oaxaca. Voy a hablarles de tres tipos de construcciones. El primero es de las construcciones de verbo serial, que he dividido en canónica y secuencial, y después de las construcciones de verbo auxiliar, que son analítica y sintética, y por último, de algunos afijos gramaticalizados de una construcción de verbo serial, que son el aplicativo seguitivo y el prefijo progresivo. El propósito general de esta tesis es mostrar el análisis de predicados complejos con carácter monoclausal que involucran a más de un verbo, y así contribuir a los estudios de sintaxis en esta variedad en particular, que es el zapoteco de San Pedro Mixtepec, y también para el zapoteco en general. 10 capítulos, el primero es de una introducción, el segundo tiene un bosquejo gramatical del zapoteco de San Pedro Mixtepec, en el tercero tenemos un acercamiento teórico a las construcciones multiverbales monoclausales, y a partir del capítulo 4 al 9 tenemos los temas de los que les estoy hablando sobre verbo serial, auxiliar, y las construcciones gramaticalizadas. Y por último, el capítulo 10 tiene una serie de conclusiones. Primero les empezaré mostrando algunos datos generales de la lengua para después adentrarnos a los temas principales de la tesis. Bueno, el zapoteco de San Pedro Mixtepec se clasifica dentro de las lenguas zapotecas que se hablan en México, principalmente en el estado de Oaxaca. Pertenecen al tronco otomangue y específicamente a la familia zapotecana. Esta lengua se ha clasificado en diferentes propuestas, ¿no? Como se encuentra dentro del Ciciaute pequeño, y al principio Smith Stark pues lo clasificó dentro del zapoteco sureño, que corresponde a la región, pero pues últimamente se ha demostrado que esta lengua no es igual a las otras lenguas habladas en esa área geográfica. Entonces aquí tenemos del estudio reciente de Wim de Ascona, con esta agrupación en donde el Ciciaute pequeño va a pertenecer al zapoteco oriental, al zapoteco nuclear, al zapoteco de Monte Albán, y se encuentra dentro del zapoteco medular. Esta es la comunidad de San Pedro Mixtepec, que está más o menos a 1:42 de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en el sur del estado, colindando con Yautepec. Y esta es una vista panorámica del pueblo. Y así se ve la población donde se habla esta lengua indígena. Entonces, bueno, ¿de dónde provienen los datos utilizados en esta tesis? Esta tesis cuenta con un corpus de textos orales de 29 horas, 36 minutos y 16 segundos, y de ellos se transcribieron 25 y cachito en ELA. Y estos textos se grabaron en la comunidad de San Pedro Mixtepec por hablantes nativos, y algunos de ellos ya no se encuentran con nosotros, como el señor Juan Antonio, mi abuelo Pánfilo Martínez y la señora Celia Méndez, ya
no están en este mundo, pero contribuyeron en esta investigación. Y los demás son Gregorio, mi abuelo Fermín, Sofía Martínez, mi otra abuela, y Juan Vázquez, Vicenta Cruz, Malaquías Fabián y Larina Méndez Antonio. Ellos colaboraron en esta investigación y pues aportaron sus narraciones. Para el apoyo a la transcripción también conté con dos compañeros, que es Rosa Heidi Vázquez Cruz y Reina Cruz Fabián, que me ayudaron a transcribir la primera línea de la lengua. Y bueno, también se complementaron estos datos con Elicitación, como hablante nativa a través de mi intuición y también con la ayuda de mis padres, el señor Froilán Vázquez y las. Y bueno, desde el enfoque teórico se realiza bajo dos enfoques principales de los datos específicos de la lengua y también desde la tipología. Ya desde la tipología estamos retomando diferentes diagnósticos aplicados a la lengua, a las lenguas que tienen construcciones de verbo serial. Hay algunos autores, claro que hay más en la tesis, pero son los principales. Y después tenemos también, desde la tipología de la gramaticalización, también algunas definiciones y características, sobre todo de las construcciones auxiliares y la gramaticalización de afijos. Algunos rasgos de la lengua en general, pues es una lengua tonal, tiene un inventario de vocálicos, tiene dos tipos de sandhi, es una lengua de tipo analítica, tiene poca morfología, su orden básico es DSO, que es bastante ¿no? en esta lengua. En uno tenemos unos ejemplos, Vigrere, que es mi papá me mandó a la escuela, que es un transitivo, y si se invierte el orden, en este caso, mandé a mi papá a la escuela, nos muestra que el orden es bastante rígido y que hay un cambio de orden, cambio de significado. Y bueno, presenta un alineamiento nominativo caso y es una lengua bio según los correlatos del régimen. Entonces, el tema de investigación, ya como les había comentado, es de construcciones multiverbales monoclausales que se van a definir en este trabajo como construcciones cuyos componentes verbales y en conjunto actúan como un solo predicado, ¿no? En este caso, en una cláusula simple, no requieren de ningún elemento de enlace, no hay marcas de coordinación y subordinación y no presentan pausa entre sus componentes, lo que muestra que prosódicamente tienen un solo contorno intonativo. Entonces, estas construcciones se van a ubicarse dentro de los denominados predicados complejos, ¿no? Y en general tenemos 6 construcciones, 4 de ellos multiverbales monoclausales y 2 gramaticales. Voy a empezar con la construcción de verbo serial canónica. Esta construcción de verbo serial canónica se va a componer de 2 predicados yuxtapuestos, como vemos en el esquema 1. Tenemos el primer verbo que tiene tam, va a tener algunos sufijos que va a llevar el primer verbo, obligatoriamente el sujeto, que del otro lado también tenemos el segundo verbo, que igual tiene la marca aspectual, compartida o combinada, y va a tener el mismo sujeto y opcionalmente puede tener un objeto, ¿no? Si es cansado. Entonces, en 2 tenemos Domer o Kishur, fue a pararse en la piedra azul. Como B1 tenemos a un verbo ir, y como B2 tenemos ahí al verbo parado, ¿no? En 2B tenemos Kiamar y en Masat Sabebni, está escarbando donde se meterá la semilla. Igual tenemos a B1, que es el quien, que es un verbo estar, y en B2 tenemos el quien, que es escarbar. Entonces, si ven ahí, tienen las mismas marcas, el mismo sujeto. Y bueno, por su composición, esta construcción de verbos serial es asimétrica porque B1, en este caso, va a pertenecer a una clase restringida, que solo son los verbos de movimiento y un verbo posicional, que es el verbo quien, que como verbo posicional es estar colgado cuando se refiere a algo suspendido, ¿no? Y como B2 va a ser cualquier verbo que sea de una clase abierta, ya sea intransitivo. Entonces, en este tipo de construcción de verbo serial, B1 va a ser intransitivo, mientras que B2 no va a presentar ninguna restricción en cuanto a la transitividad. Y con ello también B2 es quien determina pues,
cuál va a ser la transibilidad de la cláusula. Si ambos verbos son intransitivos, se queda intransitivo, y si el segundo verbo es transitivo, pues la construcción va a ser transitiva. Los tipos semánticos, con los verbos de movimiento, tenemos una construcción de verbo de movimiento con propósito, y ya con el verbo quiere tenemos una semántica progresiva. Después tenemos la construcción serial secuencial, que en este tipo de construcción de verbos serial, al igual que en la canónica, va a tener dos predicados justapuestos. Su orden sintáctico es icónico, o sea que el segundo verbo va respecto al primero, ¿no? Debe reflejar un orden de manera que suceda el evento en la realidad. Entonces ahí en 4 tenemos un ejemplo: me exiligaste, y apenas ayer por la mañana salió y se fue. Esta construcción se llama secuencial porque implica que suceda en el primer verbo suceda el evento y después el siguiente, ¿no? Viene el siguiente. Entonces el primero tiene al verbo salir, y el segundo, sí. En B tenemos, o sea, el segundo muestra que la primera diferencia con la canónica, que si el primer verbo, en este caso, puede albergar un locativo, una locación, es probable que esté ahí una locación en medio, ¿no? Pero si semánticamente el verbo no lo permite, no es posible tener ahí una locación. Entonces esa es la diferencia con la canónica. Entonces tenemos, o sea, entró a la laguna y volvió a la culebra de agua. Y después tenemos el 4C, saqué la masa y la puse en la jícara. Igual, ambos tienen las mismas marcas de tan y el mismo sujeto repetido, igual que en la primera construcción. Y la CBS secuencial, por su composición, es una CBS simétrica porque tanto B1 como B2 pertenecen a una clase abierta. Aquí la restricción semántica nada más sería si no son compatibles en cuanto a la secuencia que tienen, pero de ahí digamos que no hay restricción. Entonces el tipo semántico es una secuencia de acciones con una relación icónica temporal. La construcción de verbo auxiliar analítica, que estas construcciones con verbos auxiliares se entienden como frases verbales monoclausales que van a consistir mínimamente de un componente verbal auxiliar que va a aportar algún contenido gramatical y un componente verbal léxico que aporta contenido léxico a la expresión. En este caso, los verbos que funcionan como verbo auxiliar es el verbo empezar y el verbo terminar, ser, so, los. Y estos se combinan con un segundo verbo. Y esta construcción es una construcción auxiliar analítica por dos razones, porque contiene dos verbos adyacentes, donde cada uno conserva todavía su marca aspectual, y B1, en este caso el verbo auxiliar, presenta un vacío argumental, mientras que la persona gramatical va a seguir a B2, como vemos en 5. Sorio, si ven después del so, no hay una marca de persona, y Dio lleva la persona que es tercera persona en animal. Los melón, agudas. Creo que él terminó de descomponerme el ojo. Los tampoco tienen una marca de persona, si bien ambos todavía conservan la marca de competitivo y arriba del competitivo. Entonces, esta construcción es bastante parecida superficialmente a construcciones de complemento, porque semánticamente son construcciones similares, pero estructuralmente son construcciones distintas. Y en 6 tenemos, por ejemplo, la construcción de complemento, en donde en esta construcción el sujeto se repite y ambos pueden tener, en este caso en 6, la marca competitivo, incompetitivo, y abajo también tienen las marcas de tan, pero la diferencia con la construcción auxiliar es que aquí el sujeto sí aparece después de verbo. Y todavía tenemos concordancia de persona, como vemos en 6b, que el verbo blush tiene concordancia con primera persona y en cambio con el verbo auxiliar no hay. Entonces, en esta construcción, tanto el verbo auxiliar como el léxico son cabezas de la construcción porque el verbo principal, en este caso, es la cabeza léxica de la frase verbal y va a llevar información argumental, que es el verbo léxico, y el auxiliar es la cabeza funcional, que en este caso va a llevar también la información gramatical, ¿no? En el caso de las marcas.
Y después tenemos a la construcción auxiliar sintética, que es una construcción que ya está fusionada en una sola palabra. Aquí el auxiliar es un verbo de movimiento, que al igual que en el otro es un tipo de movimiento con propósito. Y en 7, por ejemplo, ahí tenemos cómo se da la construcción. Tenemos una marca de TAM, tenemos B1 y B2 que ya están fusionados. Tenemos las marcas gramaticales después y enseguida tenemos al sujeto y al objeto. Entonces aquí tenemos dos tipos de verbos, que puede ser un verbo de movimiento como auxiliar, y después tenemos también al verbo be, ¿no? Que es el verbo hacer, y estos se fusionan con el segundo verbo. Entonces cada uno tiene sus particularidades, porque en el caso de los verbos de movimiento, el B2 que va, hay con alguna clase flexiva tienen un tipo de restricción, ¿no? En que tienen que aparecer con potencial, y son sobre todo los verbos irregulares, digamos, los que empiezan con vocal, o por alguna razón están en cierta clase flexiva, ¿no? Y en 2, aquí es al revés, no pasa nada, no hay nada que ver con las clases flexivas, pero requiere de un causativo, que en este caso en B es K, y este causativo aparece después del verbo hacer, ¿no? Marcando doble causativización, y después se agrega el siguiente verbo. Y en esta construcción fusiona dos verbos, pero es un predicado simple, tiene un solo contorno internacional, un solo sujeto, solo valor de TAM, y no hay marca de subordinación o coordinación. Entonces, al fusionarse, aquí sí lo que va a ocurrir van a ser ajustes fonológicos, y tenemos el prefijo de potencial fosilizado, que muestra que en alguna etapa fue una construcción de auxiliar analítica, y el siguiente pues era dependiente, ¿no? Entonces aquí vamos a tener algunos ejemplitos. En 8, por ejemplo, tenemos la raíz de ver de eran, que potencial es gan, y esta forma de potencial es la que se usa, y es riegan para ir a visitar, ¿no? Entonces en 8b, bueno, sería b, tenemos run, que en potencial es wood, y cuando se juntan, pues es riegut, ¿no? Entonces está ahí también una marca potencial. Y en el caso del monótono causativo, vamos a tener la K, que es el causativo, y tenemos ri, que es enderezarse, y cuando se hace con run, ¿no? Con el verbo ser es run. Y igual abajo, run y run se, ¿no? Ahí va. Esta K provoca también fortificación en algunas raíces. Y bueno, también hay ciertas construcciones que se han gramaticalizado, y aquí les voy a presentar la construcción aplicativa seguitiva, que en B2, en una construcción de verbo serial canónica, teníamos al verbo seguir, que se gramaticalizó como un aplicativo que es comando seguitivo, ¿no? Porque implica que alguien sigue a alguien más para hacer la acción. Pero resulta que en este caso es diferente un aplicativo comitativo, porque es al revés, es al objeto el que tiene la iniciativa, y el sujeto es quien le sigue, ¿no? Entonces en 10A tenemos, decía Nashitse, iba o voy detrás del Señor, indica que voy caminando detrás del Señor. Y en 10B dice, valor, me llené de valor y me fui con el Señor, pero implica que lo fui siguiendo. El Señor es el que toma la iniciativa. Entonces, NAL también funciona como un aplicativo de registro, y puede registrar un adjunto, como vemos en 11, binal, entonces nos regresamos detrás o después de ella o él, ¿no? En este caso implica, ahí tenemos todavía un sustantivo relacional que implica que va siguiendo al otro. Pero también tenemos un registro con participante implícito, que quiere decir que ya fue mencionado en el discurso, y ya no es necesario repetirlo porque ya lo utilizan en la memoria, ¿no? Por ejemplo, contextualmente, allí A y B fueron a trabajar a algún lugar, se encontraron a C y D, y cuando C y D anuncian que se van a regresar, A y B deciden regresarse detrás de ellos, y se le anuncian así, ¿no? Lenal y Binal, vamos a regresarnos, pero indica que detrás de ellos, que ya fueron mencionados.
sea, aquí ya no se requiere, pero si no hay información de contexto, pues esta construcción también es agramatical si se menciona por primera vez. Y bueno, ahí está la vía de gramaticalización. Tenemos al verbo léxico, que funciona como B2 en una construcción de verbo serial. Y este pudo haber estado en una etapa en donde era una construcción de verbo serial sintética, pero finalmente se queda como un sufijo aplicativo. Con esta construcción es muy importante porque hasta hoy hemos visto que no se han registrado sufijos, al menos no he visto en los verbos en la lengua zapoteca, porque sí se ha visto, ¿no? Que se han registrado a aquellos que son prefijos, ¿no? Como el prefijo causativo o el progresivo, que vamos a ver ahora, que es el prefijo progresivo que también viene de esta construcción de verbo serial, verbo serial canónica, perdón. Y aquí que es el verbo posicional, que funciona como B1 en esta construcción, también ya se gramaticalizó a una marca de aspecto progresivo y que semánticamente va a codificar eventos en proceso, ¿no? Entonces, como en 14a, él o ella está buscando trabajo, y en B, aquí es Juan, estoy haciendo la comida. Entonces, este prefijo se va a sumar a los prefijos aspectuales de la lengua. Y bueno, cuando sucede con inicios consonánticos, pues va a aparecer tal como está, solamente como hay semitonal, se respetan las reglas por el tono de kie, que es alto ascendente, y cuando hay inicios vocálicos va a tener una y. Y bueno, es que también se gramaticaliza de dos maneras. Primero, el verbo posicional cambia a cópula existencial, luego una cópula progresiva, que es la que funciona como B1 en una construcción de verbo serial canónica, y después ahora se gramaticaliza primero como una auxiliar y después como una fija. Y bueno, el carácter asimétrico en esta CBS canónica, pues abonó a su gramaticalización, que de acuerdo a los estudios, pues este B1 en estas construcciones es quien se gramaticaliza en este caso. Y bueno, aquí hay un resumen de estas construcciones y este es como el grado de fusión sintáctica que tiene, ¿no? Primero tenemos una CBS, que son ricas yuxtapuestos, después tenemos la construcción de verbo auxiliar analítica, que siguen yuxtapuestos, pero B1 ya pierde parte de su información argumental, más bien pierde la función argumental, y después tenemos a la sintética, donde ya se juntan, ¿no? Ya están fusionados, y por último, a fijo, ¿no? Y bueno, estas construcciones se han definido a partir de estructura y orden, la expresión de las categorías gramaticales, la prosodia, y pues las pruebas que definen a un predicado monocausal y la estructura de elementos. Después tenemos una tablita en donde tenemos todas las 4 construcciones, y vemos su estructura. Vemos que tanto la CBS canónica, la secuencial, como la analítica tienen un campo concordante. Ya en la sintética, pues ya solamente aparece una marca de TAM. Hay argumentos compartidos, ¿no? Que se marcan sobre ambos verbos en la CBS canónica, en la secuencial y en la analítica. Y ya sobre la sintética, bueno, después del conjunto ya fusionado aparece el sujeto o el objeto, en el caso de que sea transitivo. Y después vemos que la negación también ha sido un criterio importante, porque con la CBS canónica tenemos la marca de negación después de B1, y en el caso de la secuencial hay una restricción, la negación aparece antes, que es la negación, digamos que va sobre todo el predicado, pero aparece antes, y después en la construcción de verbo auxiliar analítica, la negación va después del auxiliar, y con la sintética ya va sobre todo el conjunto. Y los críticos adverbiales también en la primera va sobre B1, en la secuencial no aplica, hay una restricción ahí por la realidad, y después en la analítica va sobre después del auxiliar, y por último en la sintética pues va después de todo el conjunto. Y tienen un solo contorno entonacional, las 4 construcciones, las 4 tienen la prueba del macroevento,
Y en transitividad, pues dependiendo también de la transitividad de las construcciones, pues también se decide, ¿no? Por ejemplo, en la canónica, B2 determina la valencia, en la secuencial va a depender de qué prédicas, de qué verbos van a estar, ¿no? Porque todas las demás, si es B1 y B2 intransitivo, se queda en transitiva la construcción, pero en todas las demás construcciones, la construcción en la construcción auxiliar analítica, B2 va a determinar la valencia. Igual en la fusionada, B2 es quien, bueno, el verbo léxico es quien determina la valencia. Y bueno, ya terminando, pues este trabajo presenta temas importantes sobre los predicados monoclausales en esta variedad, que es el zapoteco de San Pedro Mixtepec. Se ha definido a partir de criterios sintácticos, morfosintácticos y semánticos, y se ha mostrado las propiedades de cada construcción. Y bueno, la contribución pues es que esto pueda servir como base para analizar otras construcciones similares, ya sea en la propia lengua o también en otras lenguas de la familia o en otras lenguas del mundo tipológicamente parecidas, ¿no? Y bueno, pues también nos da un pie para poder adentrarnos al terreno de la gramaticalización y a través de la diacronía poder ver mejor estas construcciones, ¿no? Cómo han evolucionado. Y bueno, estos criterios aplicados, en especial la prueba de coordinación, que ha sido una de las pruebas aplicadas durante la tesis, pues ha sido uno de los aportes que puede ser aplicado en otras lenguas como una prueba sintáctica. Y bueno, quedan muchos temas pendientes por investigar, que nos dimos cuenta, pues que falta una fonología prosódica a nivel de frase, qué pasa con el sándwich tonal fuera de dos elementos juxtapuestos, también ver alguna descripción de palabras que van a conformar clases mayores y menores, ¿no? Ver la negación interna y externa, que ahorita sí se vio en estas construcciones, pero hay que ver qué pasa con otras. Y también, pues, ver otras predicciones monoclausales, como la predicación secundaria, una predicación no verbal, etcétera. Pues otras construcciones biclausales, como la coordinación, algunas construcciones de propósito, construcciones adverbiales y otras. Entonces, pues, gracias a todos. Y aquí les muestro algunas fotos de el trabajo de campo y las personas con las que pude platicar y con quienes se hizo el corpus de esta investigación. Entonces ahí son personas que ya mencioné al inicio, pero para recordarlas, gracias, Krista. Krista, gracias.